Vamos a hablar ahora en Arriba Santa Fe de cuestiones relacionadas con la cultura, que es otro justamente de los sectores que se ve restringido con estas medidas que se han tomado desde que ha iniciado la pandemia. Han tenido que adaptarse a la virtualidad, pero bueno, prácticamente no es lo mismo. Pero hablamos también de un acompañamiento económico. ¿De qué se trata esta ayuda? Está Félix Fiore, que es el subsecretario de Cultura de la provincia, para charlar con nosotros. Félix, ¿cómo le va? Buen día. Buen día a todos. Bueno, queriendo saber un poquito cuál es el panorama que ustedes han detectado en cuanto a las salas culturales, a los artistas, y qué tipo de herramientas se les puede brindar para sortear estas restricciones. Bueno, los sectores de la cultura fueron los primeros que afectó la pandemia ya en marzo del año pasado, los últimos que se habilitaron cerca de noviembre, diciembre del 2020, y bueno, ahora con las nuevas restricciones también les pega muy fuerte. En ese sentido el Ministerio de Cultura específicamente, pero el gobierno de la provincia de Santa Fe tuvo una mirada proactiva en ese sentido, acompañando no solo con asistencia financiera a aquellas actividades culturales económicas que se vieron afectadas por las restricciones sanitarias, por ejemplo, digo, los teatros, los cines y demás, sino que también, por otro lado, nosotros en el Ministerio de Cultura activamos una serie de programas que estaban vinculados al financiamiento de proyectos culturales y sostenimiento de otros proyectos que ya venían realizándose, y el año pasado y este año específicamente, con un plan mucho más grande, más ambicioso, se lanzó la semana pasada una batería de proyectos que están englobados en un programa que se llama Cultura es Trabajo, en donde hay dos grandes proyectos para el financiamiento. Por un lado, la asistencia vinculada más a la emergencia, que está sobre todo canalizada a través de las organizaciones de artistas y los colectivos culturales, y por otro lado el financiamiento de proyectos culturales con el plan de fomento que recae en la subsecretaría mía. ¿De qué universo estamos hablando en cuanto a artistas, por ejemplo, o a salas culturales? En realidad la estrategia va como en dos grandes sentidos. Por un lado, todo lo que son los colectivos culturales organizados, asociación de artistas, sindicatos, grupos culturales que estén consolidados y que tengan sus organizaciones y que se vean afectados su trabajo básicamente por las restricciones sanitarias. Ahí hay un programa que se llama Comunidades Organizadas, que básicamente lo que hace es un seguimiento durante los meses que dure las restricciones sanitarias de un acompañamiento financiero. Y por otro lado, a productores culturales de todas las áreas, digo, desde artes audiovisuales, artes plásticas, artes escénicas, la música, el diseño, las artesanías, los mismos espacios culturales. Ahora incluimos los museos privados y públicos comunales. Todos esos están englobados en el financiamiento dentro del plan de fomento. Félix, uno piensa, ¿no?, en este acompañamiento, pero también se hace la pregunta, ¿no?, qué va a pasar a futuro una vez que superemos la pandemia de COVID-19, qué transformación se debe dar en el sector cultural, pero también en la parte de museos. Bueno, la pandemia a veces nos exige pensar en la emergencia, la urgencia, la contingencia, el día a día. Es muy difícil para la política pública, que se basa básicamente en la planificación del mediano plazo, resolver cuestiones que están muy vinculadas a la urgencia y muy vinculadas a un proceso de mucho cambio rápidamente. Pero también nos exige un ejercicio de no cubrir la emergencia, pero no dejar de pensar el mediano y el largo plazo. Digo, nosotros como gobierno y el Ministerio de Cultura específicamente, por la tarea específica que tiene, nosotros definimos a la cultura en un espacio específico en donde, sobre todo lo que compete a mí dentro de mi subsecretaría, que está vinculada en cómo aumentar los grados de producción, la mayor cantidad de bienes culturales que se puedan producir en la provincia, porque eso creemos que repercute directamente en los puestos de trabajo. Y estamos convencidos que la cultura también es un trabajo, pero también es un segmento, un sector productivo importante de la provincia. Tengamos en cuenta que
la cultura en el 2015, que fue el último registro fiable, aportaba más del 3,5% del PBI a nivel nacional. Eso no es poco. También nosotros vemos sectores específicos de punta que pueden ser motores del crecimiento productivo de la provincia, que están vinculados a el videojuego y todo lo que serían las industrias culturales de base tecnológica y también la industria audiovisual, que se combinan con la ley de economía del conocimiento, con lo cual ahí tenemos una relación específica con la Secretaría de Ciencia y Técnica y con el Ministerio de Producción. Digo, nosotros siempre lo ponemos como ejemplo, pero países como Canadá, Australia mismo, Estados Unidos, Inglaterra han definido esos sectores como sectores de punta para el crecimiento económico de esas sociedades. También nosotros no perdemos de vista todo el componente simbólico, ontológico que tiene esa memoria colectiva que representa la cultura. Por eso también acompañamos a otras expresiones culturales que no están directamente relacionadas con el llamado mercado, sí, ni con las grandes audiencias, sino que a nosotros nos interesa fomentar en toda la línea de la diversidad las expresiones culturales de la provincia. Félix, ¿sigue funcionando todo este programa también no sé si es Ventanilla Santa Fe, no sé si es así como se llama? Sí, el plan de fomento este año va a contar con un presupuesto aproximadamente de más de 57 millones de pesos. A diferencia del año pasado, creamos dentro del plan de fomento dos herramientas diferentes. Una se llama Ventanilla Continua Santa Fe y el concurso anual. Porque el año pasado nos dimos cuenta que había muchos proyectos culturales que estaban siendo llevados adelante y que necesitaban en ese proceso un acompañamiento del Estado. Entonces dividimos la herramienta en dos. Ventanilla Continua Santa Fe está abierta actualmente, pueden entrar en nuestra página que es industriascreativas.gov.ar, ahí van a encontrar un flyer que dice plan de fomento, entran ahí y cargan su proyecto de manera virtual en un formulario online. Tiene asignaciones de entre 35.000 pesos y 200.000 pesos para proyectos culturales en tres grandes líneas, que es formación, producción y circulación. Así que los invitamos a todos que se presenten. Está abierto todos los meses, desde mayo a diciembre, y los primeros 15 días de cada mes se van a evaluar las propuestas del mes anterior, y mediado de cada mes estarán los resultados de esa asignación. Félix, gracias por este tiempo. Sí, te decía, gracias por este tiempo. Es que la segunda quincena de julio vamos a lanzar el concurso anual, así que todos estén atentos porque es importante que se presenten. Seguramente vamos a hacer otro contacto cuando esto ocurra. Gracias, Félix. Al contrario, gracias a ustedes.